violencia en las escuelas. Esta actividad la vengo desarrollando desde hace 10 años y a la que muchos de ustedes han honrado con su presencia, así que les estoy muy agradecido. Es emotivo verlos acá. Quiero agradecer el interés de la Universidad de Buenos Aires por el seminario, que ya este año cumple 10 años y va a ser integrado, o mejor dicho, ya está integrado en los programas de extensión universitaria de la UBA y que por suerte retomaremos la actividad en agosto. Les propongo como responsable académico de este congreso hacer un recorrido por algunos ejes temáticos que, lejos de querer arribar a respuestas cerradas, se proponen como conjeturas para abrir el debate. ¿Por qué necesitamos debatir? Porque impera desde hace un par de décadas un discurso epidemiológico sobre la realidad que pretende deseducarnos. Y deseducar a la población equivale a imbecilizar sujetos. Uno de los ejes que les propongo pensar tiene que ver con la época que estamos transitando, la posmodernidad. Este discurso epidemiológico posmoderno, que tergiversa la realidad, plantea un dilema ético que quiero compartir con ustedes. No tenemos la convicción de que muchos estudios y estrategias epidemiológicas respondan a las necesidades de las poblaciones que investiga, sino, en muchos casos, a intereses económico-políticos. Este discurso epidemiológico ante la caída y vaciamiento de algunos valores éticos y morales, vinculados, por ejemplo, a la cultura, a las tradiciones, expresa que esto no es así y afirma que no hay tal caída y vaciamiento. Y agrega que aquel que insista en denunciar este derrumbe padece de una nostalgia conservadora. Queridos colegas, a la luz de muchos hechos que no hacen más que dinamitar el psiquismo de nuestros hijos y alumnos, me declaro nostálgicamente conservador. Les propongo también pensar sobre la orfandad con la que se educan y crían muchos de nuestros hijos y nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque hay una pretensión discursiva de hacernos creer que esa orfandad no existe. Nos quieren convencer de que en realidad se trata de autonomía. Este discurso también agrega que el origen de esa orfandad no es la que genera los conflictos con nuestros hijos y alumnos. Levanten la mano quienes tienen hijos. Los acompaño en el sentimiento. Nos quieren convencer que estos conflictos son del orden de la naturaleza o la biología. Brindemos, pues entonces nosotros adultos nada tenemos que ver con eso. Por lo tanto, desde la vigilancia epidemiológica, nuestros hijos y alumnos, enterémonos de una vez por todas, son mutantes. Han nacido, pobrecitos, con un déficit de origen genético, metabólico o neurológico que no les permite desarrollar cualidades tan básicas como, por ejemplo, prestar atención, portarse como es debido, comprender la norma, superar frustraciones, pensemos en nuestros hijos, limitar sus impulsos, frenar sus conductas perturbadoras, reconocer la palabra del adulto, respetar las instituciones, tener una identidad sexual, tema controvertido si los hay, adaptarse a la sociedad y muchos y largos etcétera más. Nuestros hijos y nuestros alumnos son mutantes, pobrecitos. A lo largo de estas jornadas también les propongo detenernos sobre otro de los principales ejes del debate, el origen de la maldad. Este mismo discurso también cuestiona la idea de que la maldad sea solo una construcción social. Se ataca en esta época la postura teórica de Freud, especialmente en El porqué de la guerra, donde el maestro sostiene que el humano no es naturalmente bueno o malo, sino que lo habitan pulsiones de tensión hacia el otro semejante y que esas pulsiones deben domesticarse para hacer del humano un sujeto civilizado. La maldad del hombre, según estas posturas teóricas contemporáneas,
han conseguido incorporarse a un patrón biológico filogenético. Esta no la había escuchado nunca, pero la incorporo. Es decir, el humano desplegó su maldad y aprendió que para dominar al semejante lo tiene que controlar y someter. Esta hipótesis, después lo charlaremos con el juez Zaffaroni, reciclada y nada original, digamos, plantea que ese patrón de comportamiento fue filogenéticamente aprendido, razón por la cual resulta tan infructuoso desde las intervenciones que hacen las ciencias sociales modificarlo. Entonces dejemos que las ciencias médicas lo hagan. No obstante, para no dejarnos imbecilizar, podríamos pensar que aunque la maldad haya sido un patrón de conducta filogenéticamente aprendido, no quiere decir que debamos dejar que se desarrolle como conducta en la infancia. Por lo tanto, si cierto discurso epidemiológico actual pretende imponernos que el comportamiento perturbador y la agresividad que desarrollan algunos niños y jóvenes son resultado de mutaciones genéticas, metabólicas o neurológicas, eso no quiere decir que nosotros, los adultos, debamos dejar que se desarrollen. Mi hijo es violento, licenciado, pero el pediatra dice que es una enfermedad genética. Ante ese planteo, que cada vez se escucha más, suelo contestarle a los padres, a quienes acompaño, como les dije a ustedes, en el sentimiento, que lamentablemente sobre los genes de nuestros hijos nosotros también tenemos alguna responsabilidad. Este discurso contemporáneo, pero posmoderno, por lo degradado y burdo, no solo se mete con el origen biológico de la conducta perturbadora, sino con otros temas que van a ser materia para charlar en estas jornadas. Considero que se trata de una impostura que intenta perversamente neutralizar la función reguladora de los padres, que son los encargados de frenar la impulsividad de los hijos, quienes pretenden una satisfacción inmediata a cualquier costo. Lo que le contesto a ese discurso en su intención de considerarme un oligofrénico es que cuando esta función parental falla, se funda las perversiones o la psicosis. Y no lo digo yo como una gran verdad, ya lo dijo Freud hace 100 años y por eso muchas veces se quiere acallar la palabra del maestro. Dado que uno de los ejes de análisis propuestos tiene que ver con el origen de la maldad, será esta una buena oportunidad para preguntarnos qué quiere decir que este discurso epidemiológico posmoderno funde la perversión. El discurso perverso se plantea como una doble afirmación. Primero diría, esto es así, aunque la realidad material de los hechos muestre lo contrario. Esto es así. Y la segunda afirmación plantea, bueno, alguien debe haber hecho algo para que las cosas cambiaran y no fueran así. En el marco del discurso perverso, el sujeto sabe que la ley parental existe, pero aún así no le importa. Luego, no le importará la existencia de la ley jurídica. El discurso perverso sabe que la realidad va en una dirección, pero tampoco le importa. Y quiere que pensemos que eso no es así, aunque la evidencia nos aplaste. El discurso perverso hace una manipulación que logra convencernos de sus afirmaciones al punto de dudar sobre nuestras propias convicciones. El discurso perverso, en definitiva, reniega de los acontecimientos que se producen en la infancia y que deben tener necesariamente un curso marcado por los adultos. En definitiva, el discurso perverso reniega sistemáticamente la existencia de su responsabilidad ante la transgresión. Para finalizar, los invito a debatir para desarrollar un pensamiento crítico que diluya la intención de deseducación que impera. Esto, pensar críticamente, impedirá que nos quedemos como testigos perplejos, anestesiados y enmudecidos de una cruzada normalizadora de las perversiones que nos quiere hacer creer que la violencia y los conflictos en las familias y las escuelas existen, pero no es para tanto. Bienvenidos y que estas jornadas sean absolutamente productivas para todos nosotros.